En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de los Gálatas. Alabado sea Dios. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo 1 del libro de los Gálatas, alabado sea Dios, dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante, dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Alabado sea Dios. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu santo y divino nombre. Aleluya. Hermanos, el apóstol Pablo dirigía a los Gálatas, hermanos, esta carta. Primeramente saludándolo, alabado sea Dios. Y después seguía, hermanos, del 6, versos 6 al 10, decía que no hay ningún otro evangelio. El evangelio es el mismo, el de ayer y hoy y por los siglos. El evangelio es de Jesucristo, es el predicar de Jesucristo, hablar de lo que Cristo vino a hacer en esta tierra, alabado sea Dios, cómo principió su ministerio. Alabado sea Dios. Dice, no que haya otro evangelio, dice Pablo, sino hay quienes que perturban el evangelio, que le agregan, que le añaden, que le quitan cosas al evangelio para su propia perdición. Porque si a uno le agrega o le quita, sea anatema, lo dice en Apocalipsis 22 allá. Así que yo no le tengo que ni agregar ni quitar, hermano.
ni tampoco disminuir y menguar a la palabra. Yo tengo que hacer conforme a lo que está escrito, como lo dice su palabra, alabado sea Dios. Por eso habla que no hay otro evangelio. En el verso 8 dice, mas si nosotros, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea de maldición. ¿Y cuántas personas hay, hermanos, que están predicando diferentes cosas, diferentes evangelios, que predican, hermanos, cosas que no está escrito en la Biblia? Porque hay muchos evangelios. Está el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la risa, el evangelio light, que le disminuyen a la palabra. Entonces, hermanos, son de maldición, no son de bendición esos evangelios. Alabado sea Dios. Y después en el verso 11, Pablo le habla del ministerio que había puesto. Ahora dice, el ministerio que recibió del Señor. Mas os hago saber, dice, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ahora, el evangelio que él había recibido, las instrucciones que él había recibido, no era según la voluntad de hombre, porque él dice que no lo aprendió de ningún hombre el evangelio. Él no dice que él, alabado sea Dios, en el verso 1 allá, del capítulo 1, dice, Pablo apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Ahora dice, no por hombre ni por hombres, sino por Jesucristo. Cuando Cristo, hermano, llegó el momento de que le sirviera el apóstol Pablo, se le apareció en camino a Damasco. Lo dejó ciego, él cayó postrado. Él le habló cara a cara. Y le dijo a Ananías, porque instrumento me es este. Porque era un instrumento en las manos de preciosa del Señor para que anuncien, alabanza a Dios, el reino de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Pero no fue enseñado por hombre, ni por hombre. Por eso dice acá, mas os hago saber, hermanos. Dice que el evangelio, alabado sea Dios, el evangelio anunciado por mí, hacía que el evangelio que él anunciaba, alabado sea Dios, santo y poderoso, dice, no es según hombre, no es según aprendido por el hombre. Él no aprendió de ningún hombre el evangelio, de lo que él predicaba. Él lo recibió todo espiritualmente por revelaciones en el espíritu. Él vivía, hermano, cuando él se convirtió a Cristo. Él vivió una vida, alabado sea Dios, cerca de Cristo. Él vivió una vida consagrada al Señor. Porque él pasaba orando, hermano. Él pasaba buscando del Señor. Él pasaba buscando en su espíritu, en el espíritu de alabado sea Dios, las respuestas. Y Dios dice que se le reveló a él. Le dio visiones, hermano, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, dice. Son las que Dios tiene preparado y reservado. Entonces Pablo, cuando vio todas aquellas visiones, como lo dice en 2 Corintios capítulo 12, alabado sea Dios, él lo recibió todo instrucciones por revelaciones del Espíritu. Él pasaba en busca de Dios. Él se había olvidado, hermano, de la vida monótona que tenía en su carne y pasó de su carne a andar en el Espíritu. Él vivió una vida consagrada a Cristo. Él vivió una vida, hermano, siguiendo a Cristo, pero todo por revelación del Espíritu. Todo lo que él aprendió, lo aprendió de boca de Cristo, de boca del Señor, porque el mismo Señor se le reveló y le enseñaba. Le enseñaba y lo hizo pasar también. Gloria a Dios. Lo hizo pasar porque es necesario, le dijo, que por muchas tribulaciones entrara, ¿no? Lo hizo pasar, vivir, pero fue el Señor. Sí. En cambio, cuando es de hombre, estudio de hombre,
mandato de hombre, es distinto. Porque obedeces al hombre, debe obedecer a Dios, a la voz de Dios, amén. Por eso es un cambio, es una transfiguración, un cambio de vida. Que una transformación. Transformación que cambia a la persona, que se convierte después a Cristo por esa transformación, por ese vivir que le da Cristo, amén. Gloria a Dios. Por haberlo llamado, por haberlo instruido, porque fue Él mismo que lo instruyó después, por muchas tribulaciones que pasó, que anduvo, que caminó. Amén. Cristo predicó. Gloria a Dios. Enseñó. Aleluya. Pero todo por Él, por Cristo. Porque Él tomó esa decisión. Claro. Él, cuando Cristo se le apareció camino a Damasco, cayó postrado y escuchó la voz del Señor. Claro. Y estuvo 3 días allí, 3 días, en la casa de Simón, uno allí que estaba allí, dice, en la calle derecha, ubicada la casa, alabanza a Dios. Dice que él veía en visión que un hermano, una persona llamada Ananías, venía y le colocaba las manos y recibía la vista, recuperaba la vista. Pero en esos 3 días que él estaba en oración y estaba en ayuno, él sin conocer la oración, sin conocer el ayuno, él ya estaba orando, él ya estaba, cuando él se levantó y empezó a obedecer a Dios, él ya estaba convertido. Él se había convertido a Cristo, por eso dice, y ve y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que has de hacer. Él estaba expectante, él ya había cuando ya él estaba, hermano, en una transformación del espíritu. Él ya había dejado de buscar en su carne para estar ahora en el espíritu. Y esa es la transformación que Dios quiere de cada uno de nosotros ahora, la iglesia del Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Él lo que predicaba no era según lo que él le parecía, sino lo que le dictaba el espíritu. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Ahora aquí habla mejor y lo especifica y dice, porque yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Él no lo aprendió porque un hombre le enseñó, porque el apóstol Pedro o el apóstol Juan o a cualquiera de los apóstoles que estaban en ese entonces, hermano, le habían enseñado el camino del Señor. No. Y Pablo decía, hermano, en una de las cartas, dice, como un abortivo se me apareció a mí, el último de todos. Mira, hermano, lo que dice en 1 Corintios capítulo 11. 1 de Corintios 11. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Allí en la institución de la cena del Señor, alabado sea Dios, en el verso 23, lo habla y lo dice, y se lo dice abiertamente a todos, y lo dice así, porque yo recibí ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Entonces, todo lo que Pablo aprendió, todo lo que recibió, todo el conocimiento y todo el entendimiento que Pablo tenía, todo el discernimiento que él podía tener, no se lo dio, no se lo enseñaron las personas, sino que se lo enseñó el mismo Dios, el mismo Jesucristo, a través de la oración, a través del ayuno, a través del estudiar las Escrituras, pero principalmente, hermano, porque Cristo se le aparecía y estaba en cuerpo presente allí y hablaba cara a cara con él, le daba instrucciones precisas lo que se tenía que hacer a través del Espíritu Santo. Si nosotros vemos en Hechos, cuando él tiene una revelación en sueño, que Dios le decía, alabado sea Dios, pásate a un varón macedonio y ayúdanos, que le decía, ¿no? Que veía en visión a un varón macedonio para que pasara hacia donde estaba, hacia él, y lo ayudara. Y cuando pasaron, hermano, y le fue por el Espíritu prohibido hablar la palabra de Dios allí en Asia, por todos los caminos por donde pasaba, sino que tenía un específico lugar,
salvar a esa persona que le estaba pidiendo ayuda en sueño. Y que por revelación del sueño, hermano, le decía al apóstol, pásate para aquí y enséñanos tu palabra. Por eso es allí, hermano, cuando estaba en Filipo, hermano, alabamos a Dios predicando y le predicaba a todo allí. Cuando fue preso, alabado sea Dios, con él y Silas, cuando fueron puestos en el calabozo de más adentro, ese varón macedonio era el carcelero que le pedía que lo ayudara espiritualmente. A su nombre sea la gloria. Y dice que después, cuando hubo el terremoto y se abrieron todas las puertas de las cárceles, cuando el carcelero pidió luz y cuando se estaba a punto de quitar la vida, Pablo le dijo, no te quites la vida, no te hagas ningún daño, estamos todos aquí. Y dice que él, temeroso, alumbrando, le dijo, varones, ¿qué debo de hacer? Dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí Pablo le testificó, le habló a él y a toda su casa. Y se convirtió toda su casa y se bautizaron, le curaron las heridas, hermano. Y después se fue ahí para otro lugar. ¿Por qué? Porque específicamente Dios tenía preparado para que se salvara esa persona, el carcelero y todo lo que estaban ahí en la cárcel. Pero todo lo recibió Pablo por el Espíritu. Por eso dice en 1 Corintios 11:23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces Pablo recibía de Dios instrucciones y enseñaba al pueblo y enseñaba a los hermanos el Evangelio de Jesucristo. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. ¿Y cómo sabía Pablo? En la noche, hermano, alabado sea Dios, en la última cena, cuando tuvo la cena con sus discípulos, lo que él había hecho, si no era revelado por el Espíritu. Si él no consultó carne ni sangre, si él no consultó a ningún otro de los apóstoles, si todo se lo reveló el Señor, se lo enseñó el Señor por su Espíritu, significa que cuando uno está en oración, que cuando uno está cerca de Dios y anda en el Espíritu, Dios le revela las cosas que tiene que hacer y las cosas que tiene que decir. Amén. Por eso dice, en Gálatas 1, verso 12 dice, pues yo, dice, ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Él lo que sabía, hermano, no le enseñaron ningún hombre, ni tampoco lo recibió de hombre. Lo recibió todo de Cristo, porque Cristo se reveló y le hablaba, hermano, cara a cara. Porque le hablaba el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios le susurraba o le hablaba al oído y a su corazón y le mostraba las cosas que tenía que hacer. Ahora digo yo, la iglesia de hoy en día, ¿está siendo como el apóstol Pablo? ¿Está teniendo la comunión perfecta con Dios, hermanos, para hablar y decir acorde al Espíritu? ¿O lo que está hablando, hermanos, son todas cosas enseñadas por hombres? A su nombre sea la gloria, porque Pablo, hermano, nunca estuvo con Cristo. Desde que Cristo principió su ministerio, Pablo estaba en otra ciudad, estaba en Tarso. Estaba aprendiendo, alabanza a Dios, también allí en Jerusalén, con Gamaliel. Estaba ajeno de todo lo que Cristo estaba haciendo, y diciendo y enseñando. Los apóstoles de Cristo estaban ahí con él y aprendieron por 3 años y medio. Pero Pablo dice, pero como un abortivo, por último se me apareció a mí. Al último se le apareció Cristo, ¿para qué? Para salvarlo, porque instrumento me es este. Y testificó a reyes, testificó a gobernadores, le testificó al mismo emperador romano. Todo con ese fervor, hermano, porque los instrumentos de Dios hacen lo que Dios le pide que haga. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, dice, sino por revelación de Jesucristo. Ahora Cristo le reveló las cosas que tenía que hablar y decir, le reveló toda su vida, le enseñó, se tomó su tiempo. Ahora la iglesia está teniendo ese tiempo para que Dios le revele las cosas. Mire lo que dice, hermano, en 2 Corintios capítulo 12. Hoy se habla tan livianamente las cosas de la Biblia, hermano.
Segunda de Corintios 12. Gloria a Dios. Santo Dios. Segunda de Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Mire, hermano, lo que dice el aguijón en la carne. Lo que dice, vamos a ir del 1 al 7. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Ahora Pablo le hablaba a los corintios, dice: ciertamente no me conviene que yo me gloríe en lo que pasé, en lo que yo viví, pero vendré a aquellas visiones, dice, a las visiones y a las revelaciones del Señor. O sea que tenía ese tiempo para estar con Dios. Tenía ese tiempo para hablar con Dios y para que Dios le revelara las cosas y le enseñara las cosas que tenía que hablar y decir. Cosas que la iglesia hoy en día no está haciendo. No tiene tiempo ni siquiera para tener oración, hermano, y lectura de palabra. No tiene tiempo ni siquiera para ir a la iglesia. No tiene tiempo ni siquiera, hermano, para conversar, para tener una conversación tranquilamente, hermano, con nuestro Dios y nuestro Hacedor. Ahora dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ahora mira, hermano, las visiones. ¿Qué pasaría, hermano, hoy en día si cualquier hombre carnal tiene una visión de esta? Se pasaría gloriando, saldría en las redes sociales y hablaría, hermano, como muchos habladores y burladores están hablando del Evangelio. Ahora dice: conozco a un hombre. No decía en mi revelación, no, él no hablaba, dice: conozco a un hombre en Cristo que hace, dice, 14 años. Hacía 14 años que Dios se le había revelado. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Porque no lo sabía explicar, hermano. Si él había abandonado el cuerpo para ir al tercer cielo, en la misma presencia de Dios, o no lo había abandonado. Pero Dios lo sabe. Dice: fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mira, hermano, lo que Dios, hermano, hizo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo hacía 14 años, dice, fue arrebatado, fue quitado de aquí, de esta tierra. Dice: si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Dios sabe todas las cosas. Y fue arrebatado, dice, hasta el tercer cielo. Fue ante la misma presencia de Dios, hacia la nueva Jerusalén, hermano. El tercer cielo es donde está la nueva Jerusalén. El tercer cielo es donde está el trono de Dios allí. Y están los santos invocando su nombre y alabando y adorando a Dios. Ahora dice: y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Ahora decía: y conozco a ese hombre. Para no desmedirse y para no vanagloriarse, él decía: y conozco a ese hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, Dios lo sabe. Mire la humildad que tenía el apóstol. Dice que fue arrebatado al paraíso. Fue arrebatado, dice, ¿a dónde? Al paraíso, a la misma presencia de Dios, donde oyó palabras que inefables, que no le es dado al hombre expresar. Ahora yo me pregunto una cosa. Yo no es por generar contienda, pero me pregunto una cosa. Si el apóstol Pablo, ¿no? Si el apóstol Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo, dice que escuchó palabras inefables, palabras que solamente él la pudo escuchar. Dice que no le es dado, dice, al hombre expresar. Que no le es dado al hombre expresar ni tampoco enseñar. Él lo que vio
lo que escuchó, Dios dice acá que no le es dado al hombre expresar. Porque no había palabra cómo expresar, hermano, lo que había allá arriba. De lo que él sentía, hermano, en su espíritu. Y hoy, hermano, tienen visiones de todo tipo y expresan como si fuera, hermano, una conversación. Y acá el apóstol Pablo, hermano, tuvo visiones del tercer cielo, estuvo él mismo en la presencia en el paraíso allí. Y donde dice, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Dice que al hombre no les dado palabras para expresar lo que hay allá arriba. ¿Y por qué el hombre hoy en día, hermano, habla cosas que no tiene que hablar? ¿Cuántas personas han tenido esas visiones del cielo, del paraíso? Han tenido visiones del infierno. Y nos olvidamos de lo que dice la Biblia. ¿No le dijo el Señor, hermano, allí en el pasaje del rico y Lázaro? El rico y el mendigo. ¿No? El rico y Lázaro. Cuando el rico le imploraba al padre Abraham que se levantara uno de los muertos. ¿Cómo se persuadirá si uno se levantara de los muertos? Si tienen a Moisés y a los profetas, óiganlo a ellos. Tienen quien predique la palabra allí en la tierra, óiganlo a ellos. Nadie que se levante de los muertos, hermano, puede convertirse o puede convencer a las personas. Si no le creemos al Evangelio de Jesucristo, si no creemos a su palabra, ¿cómo podemos ser salvos, hermano? Ahora dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, dice, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Él se mantenía humilde. Ahora dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por eso, hermano, Dios le envió ese aguijón en la carne a Pablo, ¿para qué? Para que no se exaltase de sobremanera alguna. ¿Y cuántos hoy en día han tenido esa revelación, hermano? Han conversado con ángeles, han visto tantas visiones del cielo, apariciones del Señor. ¿Y los aguijones dónde están? Y tienen que quedarle a la persona, hermano, para que no se exalten ni se vanagloreen, hermano, desmedidamente. Son cosas que a uno le quedan, hermano, por no escudriñar las Escrituras. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí a Gálatas 1, verso 12. Por eso dice, pues yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Cristo mismo le reveló todas las cosas. Todo el conocimiento que tenía Pablo, el Señor mismo se lo reveló. Ahora dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ahora, porque ya habéis oído, gloria a Dios, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. ¿Usted sabe, hermano, la conducta de Pablo cómo era en el judaísmo? Era implacable. Fíjese por un momentito, vaya a Efesios capítulo 4. Pablo, hermano, era implacable, era irreprensible. Pero cuando Cristo se le apareció, lo transformó, lo cambió, se convirtió, fue una nueva criatura. Era una nueva criatura. Si antes era un perseguidor de la iglesia, ahora, hermano, que en otro tiempo la asolaba, ahora en este momento, Pablo lo que predicaba de Cristo, hermano, alabado sea Dios,
predicaba, enseñaba de Cristo y de la fe en Jesucristo. Pero él tenía que haber, hermano, y tiene que tener no un control, sino que tiene que haber una conversión, hermano, en la persona. Porque si nosotros vamos en Efesios capítulo 4, en la nueva vida en Cristo Jesús, vamos a ir del verso 21 y 22. Ahora dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado, conforme a los deseos engañosos. Ahora, hermanos, si en verdad le habéis oído, si en verdad habéis oído la palabra de Cristo y habéis sido por él enseñado, no por hombre alguno, sino por Jesucristo haber sido enseñado, como lo fue Pablo, dice, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Ahora, si realmente nosotros hemos sido, dice, si en verdad le habéis oído, y si en verdad le habéis sido enseñados por fe, por él enseñado, dice, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, en cuanto a mi vieja naturaleza, en cuanto a mi pasada manera de vivir, yo me tengo que despojar del viejo hombre. Yo me tengo que despojar de mi vieja naturaleza. Yo me tengo que despojar de andar en la carne para poder andar en el Espíritu. Me tengo que convertir. Miremos por un momento lo que le dice a la iglesia, hermano. Si realmente nosotros fuimos enseñados por Cristo, si realmente nosotros fuimos enseñados por Él, y si en verdad, hermano, habíamos escuchado la palabra de reconciliación y nos hemos reconciliado con Cristo, entonces mi pasada manera de vivir, me tengo que despojar. En cuanto a mi pasada manera de vivir, ya no tiene que existir más. Tengo que ser una nueva criatura. 2 Corintios 5, 17 dice, si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. O sea, hermano, que si nosotros estamos realmente en Cristo Jesús, y si realmente hemos escuchado la palabra de Dios, si realmente hemos sido enseñados por el Espíritu de Dios y por Jesucristo y por su palabra, en cuanto a mi pasada manera de vivir, me tengo que despojar, hermano, de lo que está viciado, de lo que está mal en mi vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted se imagina, hermano, lo que usted vivió o lo que usted era antes en Cristo, antes de estar en Cristo Jesús? ¿Cómo era su vida, hermano, en el mundo? ¿Cómo vivía, hermano, en el mundo? Engañando, siendo engañado, mintiendo a los cuatro vientos, descaradamente, y todo el mundo te creía. Algunos no, pero casi todos te creían. ¿Por qué? Porque vivían en una mentira, andaban en una mentira. Pero ahora en Cristo Jesús, hermano, yo no tengo que seguir viviendo de esa manera. Tengo que vivir de la manera que Cristo quiere que yo viva, siendo honesto, sin doblez, hermano. Amén. Irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Claro, teniendo la vida de Cristo. Pero si realmente nosotros fuimos enseñados por Cristo y por su Espíritu, o sea, por la palabra del Señor, yo me tengo que despojar, se tiene que ver, hermano, un cambio en mí. Sí, pero radicalmente, no solamente el asistir a la iglesia, sino después fuera de la iglesia. En los momentos en los momentos, hermano, que yo tengo para andar fuera de la iglesia, cómo me muevo, cómo me manejo, cómo hablo.
Por eso dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre. ¿Cuántas personas hoy en día, hermano, estando en Cristo Jesús, siguen en su vieja naturaleza? Siguen viviendo esa vida de mentira y de engaño y de falsedad, de hipocresía, como lo dice la Biblia. ¿Cuántas personas, hermano, como lo dice el profeta Isaías allá, hermano, cuántas personas conocen a Dios con su lengua, pero después con sus hechos lo niegan, que lo conocen? Ahora dice, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro. Hermano, antes tenía vicio esta carne y vivía viciado con cosas de este mundo. Cosas de las cuales ahora en este momento, estando en Cristo Jesús, yo no lo tengo que vivir más en ese vicio o en los vicios. Porque eran deseos engañosos que uno tenía. Y renovados, dice, en el espíritu de vuestra mente. Ahora, por eso dice acá, alabado sea Dios, en Gálatas capítulo 1, verso 13 dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Todos sabían quién era Pablo, cómo se comportaba y cómo vivía, hermano, en el judaísmo, cuando él era fariseo. Si él lo narra y lo dejó escrito en la palabra del Señor y en las cartas evangélicas allí. Por eso dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. En el judaísmo dice, que perseguía sobremanera la iglesia de Cristo, de Dios, dice, y la asolaba. Ahora, hermano, dice, y perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En Hechos capítulo 8 habla, hermano, cuando estaban apedreando a Esteban, gloria a Dios, y él consentía en la muerte de Esteban y le guardaba la ropa de los que estaban matando a Esteban, el primer mártir. Ve el capítulo 8, 1 y 3 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces la iglesia, los hermanos, fueron esparcidos por toda la región. Tuvieron que salir huyendo de Jerusalén y de Samaria porque hasta allí los perseguía Saulo. Y hombres piadosos, dice el verso 2, llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, el apóstol Pablo, cuando que era antes, dice, asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Él se metía porque estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. Y entregaba, hermano, en la cárcel, los metía presos a las personas, hermanos, que seguían el camino del Señor, que seguían a Cristo. Y él no venía y golpeaba la puerta, él la derribaba, él entraba, porque tenía cartas, tenía autoridad, hermano, de los fariseos, de los fariseos y de todo, hermano, y de los soldados romanos. Tenía la autoridad para asolar la iglesia y para buscar, hermano. Por eso fue a Damasco. Por eso. Esa enseñanza que él recibió de hombres, ¿sabes? Claro. Esa fue la enseñanza de hombre, claro, que se lo instruyó Gamaliel, porque dice fariseo de fariseo. Y en cuanto a la ley, dice fariseo y celoso. Ahora mire lo que sigue diciendo. Y perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, la asolaba. Mire lo que sigue diciendo en el verso 14. ¿Qué dice en el 14? 1:14 de Gálatas. Gálatas 1:14. 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahí está. Claro. Fíjese, hermano. Dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación. Era el uno.
de todos los contemporáneos, de todos los fariseos, era el único, hermano, que se animaba a hacer todas esas cosas, a perseguir a la iglesia, a azotar, y aún, hermano, los obligaba hasta a blasfemar, los torturaba, porque era el más aventajado, el más audaz en ese tiempo de todos los que estaban allí junto con él. Ahora, después sigue diciendo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora, ¿por qué él era así? Porque él era celoso. Pero dice, celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora mire, fíjese lo que dice en Filipenses capítulo 3. ¿Por qué Pablo aventajaba mucho de sus contemporáneos? En Filipenses capítulo 3, gloria a Dios. Vamos a ir del verso 4 en adelante. Mire lo que dice hasta el 6. Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante. Santo Dios. Filipenses capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, y en cuanto a la ley, dice fariseo. Porque si ellos tenían ganas, dice, de gloriarse, dice, yo más tengo más que gloriarme en mi carne. Y ahí empezó. Circuncidado primeramente al 8º día, según lo que decía la ley de Moisés. Del linaje, dice, de Israel, de la tribu de Benjamín. Era descendiente directo de la tribu de Benjamín. Dice, hebreos de hebreo, y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, dice, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. El hombre, hermano, no había nada que podían decir y levantar una mano contra él, porque era irreprensible, hermano. Pero dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Porque él era mucho más celoso, Pablo, de las tradiciones, de las enseñanzas de los hombres, y que no de la de Dios. Eso lo dice acá. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora dice tradiciones. Y hoy, ¿cuánto la iglesia está siendo celoso por las tradiciones de sus padres? Que siguen las tradiciones de este mundo. Que siguen las tradiciones, hermano, de otras iglesias y principalmente del mundo. Ahora, hermano, estamos en el último mes del año, donde todo el mundo se prepara, hermano, para las tradicionales fiestas. Del mismo nombre, hermano, las tradicionales fiestas. Donde levantan un arbolito y después le hacen un pesebre. Y están horas contemplándolos allí. Y se dedican por adornar un árbol. Y no se dedican por adornar su corazón, su alma. Porque son mucho más celosos por las tradiciones de los hombres. Porque llega el 8 de diciembre, y ya están todos preparando el arbolito a una voz. Todo en un mismo lugar, todo el mismo suceso, todo el mundo durante ese día, hermanos, todo el mundo está aprontando al arbolito. ¿Por qué? Porque la tradición, hermano, son mucho más celosos por las tradiciones y que no por lo que dice la Biblia. Porque si realmente nosotros fuimos enseñados por Cristo, si alguna vez escuchamos lo que el Señor dice a través de su palabra, nosotros, hermanos, caeríamos en la realidad de que Cristo no nació un 25 de diciembre. Porque hay muchas pruebas, hermano, que hay. No hay que seguir, hermano, las tradiciones de los hombres, ni las tradiciones de este mundo. Usted no se preguntó usted, hermano, o no averiguó que tanto los satanistas como los hechiceros, los curanderos, todos los que trabajan con el mal,
también festejan el 25 de diciembre, supuestamente el nacimiento de Cristo. Y la iglesia de Cristo, hermano, también está festejando toda esa idolatría y todas esas fiestas paganas. Uno se ha puesto a pensar, hermano, ahora que tenemos tanta ciencia, hermano, que la ciencia se iba a aumentar, lo dijo el profeta Daniel, que tenemos para investigar, hermano, y no se investiga. ¿Por qué? Por la falta de comodidad, hermano. Por la pereza que el pueblo de Dios hay, por la pereza que el hombre tiene. Porque se preocupan más por lo que le enseñan los hombres y no por lo que nos enseña la Biblia, hermano, y la palabra del Señor a través de su Espíritu. Porque si nosotros fuéramos por un momento enseñados por Cristo, Dios nos revelaría lo que está oculto aquí en su palabra. Nos haría entender, hermano, su palabra. Nos haría andar, hermano, por sus caminos, a través guiándonos por su Espíritu. Por eso dice, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, dice, de las tradiciones de mis padres. Miren lo que dice en Mateo 15:2. Mateo 15. Gloria a Dios. Ahora miren lo que le decía, capítulo 15. Fíjese, entonces dice, se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Los mandamientos de las personas. ¿Por qué cuando están comiendo pan no se lavan las manos? Porque están todas sucias, están todas transpiradas, con tierra. Andá a saber lo que habrán tocado. Capaz que fueron al baño y todo, y ni siquiera tuvieron tiempo de lavarse las manos y ellos comían pan. ¿Cuántas personas hay, hermano, que sienten calor y pasan todo el día bañándose? ¿Para qué? Si lo que hiede es lo de adentro, hermano, la putrefacción, el olor a putrefacto, hermano, de su espíritu. Oye, lo dice acá. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? A su nombre sea la gloria. Pero el Señor les respondió, ¿por qué también vosotros quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora, ¿por qué quebrantan? ¿Por qué quebrantan? Dice, ¿por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué dejan de cumplir la palabra del Señor por vuestras tradiciones? ¿Dónde está, hermano, en la Biblia que Cristo festejó su cumpleaños el 25 de diciembre? ¿Dónde está en la Biblia? Porque si estuviera en la Biblia, claro, si fuera en realidad ese día el nacimiento de Cristo, todo el mundo lo festejaría. No solamente todo el mundo, lo festejarían los seguidores de Cristo. ¿Usted se piensa que el mundo iría a festejar el nacimiento del Salvador así porque sí? Si fuera una fiesta bíblica. Si realmente fuera una fiesta bíblica. Ahora, ¿por qué el mundo, hermano, no festeja, hermano, la fiesta de los tabernáculos? Porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta bíblica. La fiesta de Tumim y Purim. ¿Dónde están, hermano? Celebrando la fiesta judía. Solamente los judíos lo festejan. Y todavía, para colmo de males, están distorsionando lo que dice la palabra del Señor acerca de la Pascua. Porque la Pascua, hermano, la iglesia de Cristo la está celebrando supuestamente, o
los que están dentro de la iglesia, los que se dicen ser iglesia de Cristo, festejan, hermano, como festeja la católica, como festeja todo el mundo, hermano, la iglesia oficial, perdón, y como festeja todo el mundo la Pascua. Pero no sabe su significado. ¿Qué significa la Pascua? Entonces, hermano, hay un desconocimiento de quién es Cristo y de lo que dice su palabra. Entonces, todo tiene que ser revelado por Cristo y por su Espíritu. ¿Y a quién es Él revelado? Al que quiere. Al quien Él quiere se lo revela. Y al que no, bueno, lo lamento. Pero es la soberanía de Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Y cuánto hoy hay, hermanos, que están festejando tradiciones? Miren lo que dice Colosenses 2. Colosenses, gloria a Dios, capítulo 2. Mire lo que dice en el verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿por qué? Y si tenemos que mirar que nadie me engañe, hermano. Por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Ahora, ¿qué tiene estas fiestas paganas del 25 y del 1 o del 24 y 31 de Cristo? ¿Qué es lo que tiene de cristiano todas esas fiestas? Si usted se pone a analizar, hermano, si usted se pone a analizar, en esa fiesta hay ron, hay alcohol, hay bebidas alcohólicas, donde se promueve de todo un poco, menos, hermano, alabado sea Dios, lo que es de algo decente. Porque ya con el modo en el modo, hermano, de vestirse, en el modo de andar, porque primeramente, hermano, cuando están haciendo el asado, ¿cómo están esos hombres? No están vestidos, solamente están con un short, están descalzos, con el torso desnudo y la gente toda de pinta en medio de una persona que está casi semidesnuda. ¿Dónde está Dios en esa acción? Que en la palabra de Dios dice que no tenemos que mostrar nuestra desnudez a nadie, solamente a mi esposa y mi esposa hacia mí y nada más. Que claro, que se conjuntan con familias, con niños, con todo. ¿Qué enseñanza le estás dando ahí? ¿No? Porque hay familia, hay niños, hay mujeres. Gloria a Dios. Hay de todo ahí. Sigamos, Gálatas 1, verso 15. Pero cuando Dios, Gálatas, capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, Amén, y me llamó por su gracia, gloria a Dios, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, hermano, Pablo estaba diciendo que él dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ahora, fíjese, en el capítulo 2 de Gálatas, Gálatas 2, gloria a Dios. Gloria a Dios. 7 y 8. Ahora dice 2 de Gálatas, perdón. Gálatas 2, 7 y 8. Dice así. Antes, por el contrario,
Como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Por eso, hermano, cuando vieron, cuando se le apareció el Señor en camino a Damasco a Pablo, que lo llamó por su gracia, dice, para revelar a Cristo en su vida, dice, para que yo les predicase entre los gentiles. Ahora, cuando Dios le dijo que tenía que predicar, y miren lo que dice allí Hechos 9, gloria a Dios. En Hechos capítulo 9, verso 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, hermano, es lo que le había sido recomendado para predicar el evangelio a los gentiles, para llevar la palabra de Dios a las personas que no eran judíos. Dice, para que yo les predicase entre los gentiles. Porque el Señor mismo le dijo a Pablo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, los mismos hijos de los judíos, pero también, hermano, a gentiles, a reyes y a gobernadores, para llevar la palabra preciosa del Señor. Porque yo le mostraré, dice, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces Dios nos muestra, hermano, que tenemos que padecer por causa de su nombre. Ahora, dice el verso 16, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no consultó con carne y sangre enseguida. Cuando él se convirtió, dice que se juntaba con los discípulos. Él iba, hermano, allí en Damasco y se juntaba con los discípulos para escuchar la palabra del Señor y también para estar pendiente. Y dice que el mismo pueblo de Dios, hermano, se espantaba y no querían andar con Pablo. ¿Por qué? Porque escuchaban, porque tenían miedo de que lo llevara preso, de que estuviera actuando. Entonces, hermano, el apóstol Pablo, él se quería juntar, pero después, hermano, como hubo gente que lo quería matar, dice que lo descolgaron con una canasta del muro, y él se fue a otras regiones, seguir predicando el evangelio. A su nombre sea la gloria. Seguimos en Gálatas 1, verso 17. Ahora dice, verso 16, para revelar a su Hijo en mí, para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Él se fue, hermano, para Arabia. Él no consultó enseguida con carne y sangre. Él no fue enseguida, hermano, a Jerusalén a juntarse con los apóstoles. Él se fue para Arabia. Y volví, dice, de nuevo a Damasco. Gloria a Dios. En el capítulo 4 de Gálatas 4, gloria a Dios. En el verso 25, y ahora dice, mire así. Gloria a Dios, verso 24 y 25. Lo cual dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues
pues ésta, juntamente con sus hijos, está en esclavitud. Gloria a Dios. Entonces él, hermano, él estaba en Arabia, él se fue a Arabia, allí al monte de Sinaí. Él se fue para allí, fíjese, caminando. De Damasco atravesó toda Israel, alabados a Dios, y se fue todo hacia Arabia. Él estuvo allí, hermano, él no estuvo pocos días. Por eso dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y él tuvo un proceso, él tuvo un tiempo prolongado, hermano, allí en Arabia. Pero él no estuvo paseando, él estuvo predicando en Arabia. Él estuvo predicando la palabra de Dios y él también estuvo en búsqueda del Señor. Él estuvo buscando de Dios, buscando que Dios le revelara, hermano, él lo que tenía que hablar, lo que tenía que decir. Él estaba buscando el poder de Dios, el poder divino, como lo está haciendo buscando la iglesia de hoy en día. Está llena más de carnalidad, hermano, y de poder de este mundo antes que el poder del divino. Volvamos a Gálatas ya, capítulo 1, verso 18. Después pasado, dice, 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora fíjese todo lo que la travesía que él tuvo. Cuando se convirtió estuvo en Damasco y después de ahí se fue a Arabia. Vaya a saber el tiempo que estuvo allí. Después regresó a Damasco. Y dice, y después pasado 3 años, dice, subió a Jerusalén. Después recién de ahí pasó a Jerusalén. ¿Para ver a quién? Al apóstol Pedro. Y permaneció con Pedro, dice, 15 días, 2 semanas se quedó con Pedro allí. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, dice, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto, y os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo Jesús, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Esto, hermano, porque el apóstol, hermano, de Cristo, el apóstol Pablo, esas revelaciones que Dios le dio, no se la enseñó ni carne ni sangre, hermano. Solo estando en la presencia del Señor, solo estando en la comunión con Cristo y con su palabra y en la comunión con su Espíritu, solamente Él puede revelar las cosas que Pablo tenía y hablaba y decía. Por eso Pablo, hermano, tenía ese discernimiento. Por eso, hermano, cuando aparecían los demonios, hermano, ya sabía, él los reprendía y los demonios tenían que salir. Por eso, cuando aquellos, dice, en el libro de los Hechos, cuando aquellos, dice, exorcistas ambulantes, hermano, echaban fuera un demonio, le dice, te echamos fuera en el nombre del Dios que predica Pablo. Dice, a Pablo lo conocemos, sabían los demonios quién era Pablo, porque tenía la autoridad de Cristo. Y a Cristo también lo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Hoy a veces, hermano, hoy en día se quiere servir a Cristo así nomás, y no se puede. Se tiene que servir, hermano, no en la carne, sino que se tiene que servir en el Espíritu. Que Dios nos continúe bendiciendo, hermano, y que sea de bendición esta humilde enseñanza. Pero el Evangelio, hermano, que se predica no se recibió de hombre, ni por hombre. Se tiene que recibir de arriba. Porque es el Espíritu, hermano, que se tiene que revelar a cada uno, hermano, y enseñar lo que realmente tenemos que enseñar, y decir y hablar. Que Dios le continúe bendiciendo.